Listo, Marco. Hola, Víctor, se le ve brillante la calva. Sí, está sudando mucho por la pelada, por el brillo de la luz. Oye, Víctor, ¿usted en cuál trabajo es que está conmigo? ¿En cuál es que está usted conmigo en el grupo? Está Avellaneda. A la doctora Avellaneda, ¿no? Listo, tenemos que Bueno, reunirnos para... sí, venga, ¿dónde nos vemos? En la universidad. Bueno, jóvenes, reiniciemos. Qué pena que este corto, así intempestivo, brusco, nos interrumpe la clase. Vamos a ver cómo de aquí al lunes arreglamos este problema. Entonces decía que veamos ahora un segundo tipo de sujetos del derecho internacional, los que la doctrina denomina sujetos atípicos, sujetos atípicos. Es decir, además de los estados propiamente dichos, lo que estamos significando es que existen otros sujetos de derecho internacional, que dentro de ese grupo de otros sujetos de derecho internacional hay una modalidad, una clasificación de sujetos que tienen unas particularidades un tanto especiales que la doctrina, que le permite a la doctrina agruparlos bajo la denominación de sujetos atípicos. Una tratadista, María del Carmen Fuentes Cano, si mal no estoy, en un artículo que se denomina sujetos atípicos o sui generis del derecho internacional, define a los sujetos atípicos en los siguientes términos. Los sujetos atípicos son aquellos sujetos que se encuentran inmersos en las relaciones de derecho internacional, forman parte de la comunidad internacional, pero no cumplen con algunos de los requisitos esenciales de un Estado soberano, es decir, carecen de territorio, carecen de población o carecen de gobierno. Digamos, son un tanto defectuosos como sujetos cuando se les compara con los sujetos tradicionales del DI, que son los estados. Entonces, esa es la definición que da María del Carmen. Y en ese orden de ideas se resaltan como sujetos atípicos en el derecho internacional los siguientes. En primer lugar, la Santa Sede. La Santa Sede, y voy a anticipar, es distinto al Estado Vaticano. El Estado Vaticano es otro sujeto atípico del derecho internacional. Solemos confundirlos y ahora vamos a tratar de dar alguna razón por la cual en la práctica finalmente operan como si fuese uno solo, y eso es lo que a veces nos hace confundir los conceptos de Estado Vaticano y de Santa Sede, pero son dos nociones perfectamente diferentes y desde luego dos sujetos del derecho internacional, aunque valga la precisión sobre el particular, tradicionalmente se les ha tenido como dos sujetos atípicos del derecho internacional. En la práctica actúan como uno solo, pero son dos sujetos en principio diferentes y como tal tendrían esa condición o tienen esa condición en el derecho internacional. Lo que pasa es que hay una corriente, una tendencia. A ver, les agradezco por favor controlar los micrófonos. Hay una corriente, una tendencia de orden monista, aquí vuelve y aparece el monismo, que considera que eso es una sola cosa, que eso es una sola jerarquía y una sola entidad y que no hay lugar pues a hablar de que sean dos sujetos diferentes, pero la doctrina tradicional y mayoritaria del derecho internacional define que esos son dos sujetos distintos con connotaciones o características perfectamente diferentes. Para poder entender qué es la Santa Sede, hay que hacer una mini referencia de carácter histórico. El Papa, la Iglesia mejor, ha estado siempre en el territorio italiano. Roma es la ciudad eterna, Roma es la ciudad de San Pedro, Roma fue por un proceso de evolución histórica del cristianismo como el gran centro de la cultura o de la religión cristiana, y allí se asentó y se fue haciendo a lo que en la Edad Media y por mucho tiempo se llamaron los territorios pontificios, territorios que eran de la Iglesia, ¿sí? Territorios que eran de la Iglesia como tal. Y así por muchísimos siglos la Iglesia estuvo en territorio italiano. Pero bueno, no es propiamente, no propiamente cabe el dicho, pero digamos como no hay
mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Algún día el Estado italiano, el gobierno, el poder político italiano chocó con la Iglesia, se generó un conflicto y el poder político italiano terminó despojando a la Iglesia de los llamados territorios pontificios. Entonces la Iglesia se quedó sin dónde vivir, como la canción de Escalona, con la casa en el aire. Y entonces se generó una especie de crisis. Ahora, hay que entender que la Iglesia ha sido siempre una expresión, una fuerza, una entidad, llamémosla con un término más jurídico, una entidad que ha tenido un peso en la comunidad internacional. De hecho, de tiempos antiquísimos, desde los tiempos de la Edad Media, el Papa jugaba como un sujeto de derecho internacional, solucionaba conflictos. Ha tenido una evolución que le ha dado la configuración de sujeto del derecho internacional, en este caso a la Santa Sede. Entonces se genera en 1870 una especie de conflicto. ¿Qué hacemos? Este gobierno italiano le quitó a la Iglesia los terrenos o los territorios pontificios donde el Papa estaba asentado, la Iglesia como tal, y se genera una polémica. Se genera una polémica sobre ese particular, ¿no? Una polémica que, por supuesto, no tiene sino dos posibles soluciones. La primera solución es que el gobierno italiano le devuelva a la Iglesia los territorios pontificios. ¿Sí? Por supuesto, el gobierno italiano dijo, yo a eso no le camino. Lo que hice, hecho está, y yo no le devuelvo a la Iglesia los territorios. Quieren quedarse aquí, pero se quedan bajo la jurisdicción del gobierno italiano, del Estado italiano. Se quedan bajo la jurisdicción del Estado italiano. Obviamente la Iglesia no acepta esa sede, ese planteamiento del gobierno italiano. Y las fuerzas que respaldan a la Iglesia plantean una segunda tesis que tampoco cuajó, tampoco caló. Papa, pues vámonos, saque el trasteo de lo que es la Iglesia y nos vamos para otra parte. También nos instalamos en París, en Estambul, en Bogotá, en Atenas, donde usted quiera. Trasteemos la sede de la Iglesia y nos asentamos en otra parte donde seguramente le ofrecieron a la Iglesia, digamos, algunas condiciones atractivas. Pero la fuerza de la tradición de la Iglesia en Roma, por supuesto, no era fácil. Pues cargar con la Basílica de San Pedro no resultaría fácil. Hoy en día, ¿qué podría hacer si eso hubiese acontecido a finales del siglo XIX? No sé, pues a lo mejor un establecimiento educativo, un cuartel, qué sé yo, pero no sería ese monumento imponente que, entre otras cosas, vimos la semana pasada con los actos religiosos que el Papa presidió, unas obras arquitectónicas majestuosas y además las obras de arte bellísimas por lo demás, que están guardadas en los muros, en las paredes, en los secretos del Estado Vaticano. Entonces, esa segunda tesis, la Iglesia dice, no, yo les agradezco mucho, pero yo de aquí no me voy. A esto hay que buscarle una solución. Ese es un conflicto que dura años. El conflicto se desata en 1870 y en 1929, ya con la mediación y con otro ambiente político en Italia, pues finalmente se llega a un acuerdo entre la Iglesia y el Estado italiano. Un acuerdo que se define en el Tratado de Letrán, si mal no estoy, que se firma en junio de 1929, mediante el cual el Estado italiano le cede a título de configuración de Estado propiamente dicho, como entidad política, un territorio que creo que es de 44 hectáreas, donde está el Estado Vaticano, para que allí se configure el asiento de la Iglesia. Y entonces se crea el Estado Vaticano. El Estado Vaticano nace entonces en 1929 y la finalidad es permitirle a la Iglesia un espacio para que se asiente. Entonces la Iglesia se asienta en el Estado Vaticano. La Iglesia como entidad religiosa, como Santa Sede, ¿sí? ¿Qué es la Santa Sede? Toda la infraestructura, digamos, todos los tribunales, todas las entidades, todas las dependencias de lo que conforma la Iglesia. Santa Sede que tiene como cabeza al Papa, a quien denominamos el sumo
pontífice. Él es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Y en cuanto es sumo pontífice, en cuanto es papa, actúa como cabeza de la iglesia, como jefe de la Santa Sede, que es una organización. Es la estructura administrativa, burocrática, si ustedes lo quieren también, de lo que llamamos la iglesia católica. Entonces se asienta todo ese andamiaje administrativo burocrático de la iglesia en el Estado Vaticano, valga decir, la Santa Sede pone sus dependencias, se instala en el territorio del Estado Vaticano, pero se entiende que el Estado Vaticano es un sujeto diferente a la Santa Sede, porque la concesión del espacio fue para que se conformara lo que se llama el Estado Vaticano. Entonces, la Santa Sede surge de esa manera, ¿no? Mediante la configuración, mediante este proceso que narro aquí un tanto rápido en términos históricos y que es lo que nos permite explicar esa presencia de la Iglesia hoy en día en el Estado Vaticano en Roma. Bien, la Santa Sede entonces se reconoce como un sujeto del derecho internacional y en tanto se le reconoce la condición de sujeto de derecho internacional es protagonista de las relaciones internacionales. Cuando digo que es protagonista de las relaciones internacionales, estoy significando que si ustedes captan que algún compañero no ha podido ingresar, por favor me avisan. Estoy significando, cuando digo que es protagonista de las relaciones internacionales, primero que puede celebrar tratados internacionales. Y en tanto celebra tratados internacionales, puede adquirir derechos y puede contraer obligaciones, por supuesto. ¿Sí? Segundo, se puede acreditar ante los demás estados y mantener con ellos relaciones diplomáticas. Y eso tiene la Santa Sede. ¿Sí? La Santa Sede celebra tratados internacionales que tienen una denominación muy particular, se llaman concordatos, que suscribe con los estados un tratado internacional típico, solo que por ser de la Santa Sede se denominan concordatos, pero es en esencia un tratado internacional, es decir, no hay diferencia cualitativa entre un concordato y un tratado internacional cualquiera. Solo que los tratados que firma la Santa Sede tienen en el derecho internacional la denominación de concordatos. Ustedes saben que Colombia suscribió en 1887, siendo presidente de la República, don Rafael Núñez, un concordato con la Santa Sede cuando era Papa León XIII. Entre León XIII y el presidente Núñez suscribieron en 1887 un concordato por medio del cual Colombia le dio un sinnúmero de privilegios a la Iglesia católica en ese concordato. Bueno, mencionemos así rápidamente, por ejemplo, el privilegio de dirigir la educación, por ejemplo, el privilegio de llevar el registro civil, toda una cantidad de fueros y de garantías que se dieron a las comunidades religiosas, la exoneración de impuestos, bueno, un sinnúmero de tratamientos altamente preferenciales, discriminatorios frente a las demás iglesias, naturalmente, porque así lo quiso el presidente Núñez, como contraprestación. Creo que en alguna oportunidad hablamos de esa circunstancia, pues obviamente obtuvo algunas dispensas de la iglesia para volver a contraer matrimonio, que era la gran pretensión de don Rafael Núñez. Se suscribe en 1887 ese concordato que se vuelve ley de la República en el año 1888 bajo la numeración número 35, valga decir, la ley 35 de 1988 es la ley que vinculó al derecho nuestro ese concordato que suscriben en 1887 León XIII en su calidad de pontífice o papa y el presidente Rafael Núñez, presidente de Colombia. Ese concordato rigió por muchísimos años, ¿no? En el año de 1973, el Papa Paulo VI, ¿sí?, como cabeza de la iglesia y el entonces presidente de Colombia, ¿quién era el presidente de Colombia para aquella época? ¿Quién recuerda? 1973. El de gafitas, ¿Turbay Ayala no era? No, Restrepo. No, tampoco. Restrepo. No, 73. Enrique Olaya Herrera. No, por Dios, Enrique Olaya es de 1930. Restrepo. Se llama acá, espere. ¿Quieras Camargo? Llega Restrepo. No. El presidente era Misael Pastrana Borrero, que fue presidente de Colombia entre 1970 y 1974. 74, sí.
En 1973, entre el Papa Pablo VI y el presidente Misael Pastrana, se actualiza y se renueva el concordato. Desde luego, las negociaciones comenzaron con el gobierno del presidente Lleras Restrepo. ¿Sí? De hecho, el Papa vino a Colombia en 1968, si mal no estoy. Viene a Colombia el Papa Pablo VI, primera vez que un Papa viene a Colombia, un acontecimiento por demás histórico para nosotros los colombianos. Creo que ustedes, si acaso por ahí con unas 2 excepciones, no alcanzaron a vivir ese acontecimiento. Yo sí. Sí, doctor, yo nací en el 68. Ah, bueno. Es que era monaguillo del Papa. Pudo haber sido perfectamente, claro. Los ya mayorcitos lo recordamos perfectamente. Y yo guardo incluso por ahí entre mis curiosidades de biblioteca los periódicos que para esa época, el tiempo por sobre todo, todos los registros y los periódicos que en esa semana en que el Papa estuvo en Colombia hizo presencia, porque era un acontecimiento histórico, era como si Dios de verdad hubiera aterrizado aquí. Pues hoy en día, pues sí, el Papa sigue siendo un impacto, pero ya lo vemos como un poquitico más humano y más con este pontífice, como digo yo, que es el Papa Francisco, don Jorge Bergoglio. Pues ya como que es más humano, más asequible, pero para aquella época, porque el hecho de que los papas hayan dejado en los últimos tiempos, dejado de ser italianos, ha desmistificado un poco el papa. Ya lo tenemos aquí argentino, ya nos parece pues como algo muy, muy familiar, pero eso no le quita la autoridad, ni la respetabilidad, ni la dimensión que como autoridad tiene el papa. Bueno, cierro ese paréntesis. El presidente Pastrana y el Papa Pablo VI actualizan el concordato y ese concordato se volvió la Ley 20 de 1974. Ley que cuando entró en vigencia la Constitución del 91, un par de años después es demandada por considerar que ese concordato era contrario a los presupuestos, a algunos de los presupuestos nuevos de la Constitución. Por eso la Corte, este episodio ya hicimos referencia también en alguna oportunidad, la Corte declaró la inconstitucionalidad de ese concordato en muchos aspectos. Algunos siguen vigentes porque no fueron afectados con la sentencia de la Corte, pero digamos que en lo neurálgico, en lo central, en lo primordial, prácticamente el concordato se desbarató. Se desbarató porque obviamente la Corte encontró que todos esos privilegios que don Núñez le había dado a la Iglesia chocaban con el modelo constitucional que nosotros implementamos en el 91, ¿no? Algo va de la Constitución de Núñez, algo va de la Constitución profundamente, digamos, religiosa y teocrática al punto de un Estado consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, a una Constitución profundamente laica, por lo menos en términos teóricos. Así todos los días el presidente se encomiende a Dios públicamente y nos invite a pedirle a Dios, pues este es un Estado laico, constitucionalmente. Culturalmente es un Estado profundamente religioso, pero constitucionalmente es un Estado laico y por eso la Corte tiene que fallar en los términos constitucionales, tumbando buena parte de todo lo que era la estructura del viejo concordato de 1887, actualizado en 1973-1974. ¿Qué es la Santa Sede? Pues ya decía que por Santa Sede se suele entender el conjunto de instituciones, aquí estoy leyendo una definición textual de la señora Cano Fuentes. Por la Santa Sede se suele entender el conjunto de instituciones y organismos superiores de la curia, iglesia, congregaciones, tribunales y oficios, a través de los cuales el Papa dispone su autoridad o gobierna la iglesia. Entonces, eso es lo que entendemos por Santa Sede, por eso digo yo, es toda la infraestructura operativa, administrativa de la iglesia como institución religiosa. La iglesia es una institución de carácter religioso que se organiza a través de la figura de la Santa Sede. A la Santa Sede no es a la Iglesia Católica a la que se le da la connotación de sujeto internacional, es a la Santa Sede, que es la expresión administrativa de la Iglesia Católica. Y en ese orden de ideas, ya anotaba, pues la Iglesia suscribe tratados, mantiene relaciones diplomáticas. De hecho, la Santa Sede con Colombia tiene relaciones diplomáticas, como lo tiene con la Generalidad de los Estados, con la Generalidad de los Estados. El representante, el jefe de la misión diplomática que la Santa Sede envía a otros estados para normalizar las relaciones internacionales, se denomina nuncio apostólico. Cuando ustedes oyen la expresión el nuncio apostólico es un embajador textual, pleno, solo que por ser de la Santa Sede tiene la denominación de nuncio apostólico, pero es un embajador, forma parte del cuerpo diplomático y participa de las mismas prerrogativas, condiciones y tratamientos que
por regulación del derecho internacional se le da a quienes tienen la investidura o la condición de diplomáticos. ¿Qué es el Estado Vaticano? De cuyo surgimiento ya hicimos referencia para explicar por qué la Iglesia está asentado en lo que conocemos como el Estado Vaticano. Pues decíamos que el Estado Vaticano surge como consecuencia de ese conflicto que finalmente en el Tratado de Letrán de febrero de 1929 encontró solución. ¿Cuál fue la solución? Cederle a la Iglesia, conformar un territorio dentro del territorio italiano, permitir la configuración de un ente político que como ente político es soberano y es distinto al Estado italiano. ¿Sí? Es distinto al Estado italiano, es un Estado propiamente dicho, su extensión es de 44 hectáreas, tiene territorio, tiene población porque el Tratado de Letrán definió quiénes se tienen como ciudadanos del Estado Vaticano. Creo que hoy en día son aproximadamente 1000 y pico de personas que tienen la condición de ciudadanos del Estado Vaticano. Generalmente de esos 1000 y pico, o el número que finalmente haya, pues entenderán ustedes que el 90%, si es que no más, pues son personas de condición sacerdotal, vinculados al funcionamiento de la Iglesia como tal, pero en ese orden de ideas tiene territorio, tiene población y tiene gobierno, porque el Papa es el jefe del Estado Vaticano. Ese Tratado de Letrán, como dato también curioso e histórico, vean ustedes que es celebrado, no se imaginan quién celebró a nombre del gobierno italiano el Tratado de Letrán. No lo suscribió el Papa de la época, sino que el Papa le delegó a un cardenal que tenía la función de director, digamos así, de ministro de Relaciones Exteriores, pues para dar un símil de la idea. El Papa le delega que suscriba ese Tratado de Letrán, no lo firmó directamente el Papa, pero desde luego quien actuó como plenipotenciario del Papa, pero por el Estado italiano tampoco lo firmó el rey, Víctor Manuel. El rey Víctor Manuel le delegó nada más y nada menos que a un personaje que la historia conoce como don Benito Mussolini. Mussolini firmó ese tratado por el cual el gobierno italiano permitió la conformación o la configuración del Estado Vaticano. Y la razón principal de la conformación del Estado Vaticano no es otra cosa que ceder un espacio con autonomía política para que la Iglesia se asiente allí, porque la Iglesia siempre exigió esa condición. En tanto, su tradición era la de que tenía sus territorios pontificios donde era perfectamente soberano. Entonces, tiene esa connotación el Estado Vaticano. Permítanme, aquí voy a ver si encuentro a la mano. El Estado Vaticano, como Estado propiamente dicho, tiene una constitución. Tiene una constitución. ¿Cuál es la constitución? La ley fundamental que se expide con ocasión del Tratado de Letrán de 1929 fue la primera constitución del Estado Vaticano. Y esa constitución rigió hasta el año 2000-2001, cuando el Papa Juan Pablo II, que es el soberano, porque la constitución original de 1929 dice que el Papa es soberano gobernante del Estado Vaticano. En el año 2000, en noviembre del 2000, se expide una nueva constitución del Estado Vaticano, una nueva ley fundamental del Estado Vaticano que equivale a una constitución, y esa constitución o ley fundamental empieza a aplicarse a partir del 22 de febrero del año 2001. En su artículo primero, la Constitución del Estado Vaticano dice lo siguiente. Artículo primero. El sumo pontífice es soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Tiene la plenitud de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Es soberano del Estado Vaticano y en él reposan las tres funciones. Montesquieu no pasó por allá. Montesquieu no sabe que este documento existe porque el Papa confunde las tres funciones, asume las tres funciones. La función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial dentro del Estado Vaticano porque él tiene condición de soberano. Era la única manera, entre otras cosas, de hacerlo compatible con la condición de autoridad que tiene de la Iglesia. Y ustedes saben que de la condición de autoridad de la Iglesia tiene unas características como la infalibilidad, por ejemplo, y otra serie de virtudes
que son afirmadas por la Iglesia en relación con quien ejerce la cabeza de la misma, que por supuesto tienen que hacerse compatibles políticamente con la condición de gobernante soberano. Ahora, ¿el Papa ejerce las tres funciones? Pues no, porque aquí mismo la Constitución le permite que las pueda delegar, y allá existe, digamos, una especie de cuerpo judicial, existe una especie de Congreso, aquí la Constitución, léanse la Constitución de la Ley Fundamental del Estado de la Ciudad Vaticano, expedida en noviembre del 2000 y con vigencia a partir del 2001, y ahí encuentran cómo se configura todo el andamiaje político de lo que es el Estado Vaticano. Y le confiere, el Papa le confiere a la Constitución la facultad de que delegue en una serie de instituciones, y ahí se crea una especie de congreso, y se crean unos tribunales, y se crean todas las instancias, pero la Constitución o la ley fundamental le dice que el Papa en cualquier momento puede obrar como tal. Es decir, el Papa en cualquier momento puede ejercer la función legislativa, puede ejercer la función judicial y puede asumir que él es soberano, simplemente que se le permite delegar algunas de estas funciones. Entonces, traigo a colación esta norma porque lo que permite confundir la Santa Sede con la Iglesia es la unidad de jefatura. El Papa es el jefe de la Iglesia, pero al mismo tiempo es el gobernante del Estado Vaticano. Y entonces es jefe religioso, pero es jefe político. Y esa, digamos, especie de esa circunstancia que permite para algunos afirmar que están unificadas y que en la práctica son un solo cuerpo, son un solo ente, que no es cierto en el marco de las relaciones internacionales, que actúen como sujetos distintos de derecho internacional. Y a eso se le pueden agregar algunas consideraciones un tanto adicionales. Por eso decía, es una especie de teoría monista que dice que no existe realmente dos sujetos, sino uno solo, que se confunden con una repartición de competencias. Hay algún autor, no recuerdo en este momento su nombre, que dice, el sujeto es el Estado Vaticano, pero el que tiene la vocación de actor de las relaciones internacionales es la Santa Sede. ¿Por qué lo dice, entre otras cosas? Porque el Estado Vaticano, que es un Estado políticamente, ustedes lo saben, por ejemplo, que cuando el Papa visita un Estado, recibe honores de jefe de Estado, recibe tratamiento de jefe de Estado. ¿Sí? Al Papa lo recibe, en el caso de las visitas a Colombia, no hablo por los demás estados, generalmente el presidente de la República, porque es el trato de un jefe de Estado a otro jefe de Estado, no porque el presidente sea colombiano y no porque sea católico, no. Eso es otro factor aparte. Por eso los papas, cuando vienen, en las experiencias que hemos tenido en Colombia, bueno, yo viví también hace un par de años la experiencia de la visita del Papa en Chile, hay dualidad de actos, actos que son de carácter en su condición de jefe de Estado, ¿sí? Y actos que son en su condición de jefe de la Iglesia. Eso es que yo mando ese comunicado y escriba nuevamente, por favor, le dejo comentar. ¿Qué hago? A ver, por favor, les agradezco controlar los micrófonos para que no nos perturbe el desarrollo normal de la clase. Entonces, eso es lo que permite en ocasiones hacer ese tipo de confusiones y afirmar lo que digo yo, algunos teóricos o algunos analistas denominan que lo que existe es una especie de teoría monista al interior de la Iglesia. Digo, acrecentada con otros elementos, ¿no? Porque el Estado Vaticano no designa embajadores. Las relaciones diplomáticas del Estado Vaticano se cumplen a través del nuncio apostólico, que es designado por la Santa Sede. ¿Sí? Entonces, las misiones diplomáticas, generalmente, la función diplomática del Estado Vaticano la asume el nuncio apostólico, pero el nuncio apostólico es designado por la Santa Sede como tal. Entonces, por eso algunos dicen, no, en el fondo, finalmente, es la misma cosa. Pero el derecho internacional tradicional reconoce que son dos sujetos perfectamente diferenciados en los términos en que he tratado de presentarlos. Bien, ¿alguna pregunta sobre este tema? Bueno, sujeto igualmente atípico del derecho internacional es lo que es, ya está avisando la terminación, bueno, es lo que se conoce como la Soberana Orden de Malta. Hay un estado que se denomina así, la Soberana Orden de Malta. Para darles de manera textual cuál es la denominación, un estado no, un sujeto atípico del derecho internacional que tiene este nombre según el texto oficial
de esa entidad. La Sagrada y Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y Malta. Es el nombre oficial de ese sujeto del derecho internacional que de manera abreviada lo conocemos como la Soberana Orden de Malta. Es un Estado que tiene una particularidad. Es un sujeto, perdón, de derecho internacional que cuando se compara con los requisitos tradicionales de los estados propiamente dichos, la falta, la falencia o la omisión que presenta es que no tiene territorio. No tiene territorio, pero tiene gobierno y tiene población, tiene elemento humano, tiene unidad humana frente al concepto de la Orden Soberana de Malta. Hoy en día, la Orden Soberana de Malta tiene también sus dependencias, la sede de lo que conocemos como la Soberana Orden de Malta en el Estado Ciudad de Vaticano. Tiene la sede allí. La Iglesia ha permitido que, o el Estado Vaticano, que también allá seguramente le cedió un edificio, qué sé yo, alguna parte de las hectáreas, alguna dependencia, y la Soberana Orden de Malta tiene la sede en el Estado Vaticano, pero no es territorio suyo. No es territorio suyo, es que se le permitió por el Estado Vaticano que funcione allí porque hay una tradición de siglos, de alguna afinidad. De hecho, la Soberana Orden de Malta, que se llamaba inicialmente la Orden de Jerusalén, nace, es consecuencia de las cruzadas religiosas que por allá en los tiempos medievales la Iglesia emprendía para conquistar territorios, para ganar almas para la Iglesia, pero que en el fondo no era otra cosa distinta que el negocio de los papas de la época para acrecentar sus finanzas y sus riquezas. Y eso se conformó. Y Malta tuvo territorio, claro, por mucho tiempo. ¿Cuál? La isla de Malta. Solo que cuando se dan unos procesos políticos en Malta, se transforma esa sociedad, pues esa autoridad sale, pero permanece en el exterior, actuando como un sujeto del derecho internacional y tiene reconocimiento de la comunidad internacional como tal. Eso le permite a la Soberana Orden de Malta celebrar tratados, constituir misiones diplomáticas en muchos estados con los que tiene relaciones y es más, tiene asiento como observador en la Organización de Naciones Unidas, como lo tiene igualmente la Santa Sede. Entonces, pues por eso tiene la connotación de sujeto atípico del derecho internacional. Celebra tratados. Y si ustedes quieren, va un poco más allá que el Estado Vaticano, porque la Orden de Malta da pasaportes. Da pasaportes. Creo que el Estado Vaticano, ese régimen o ese trámite de pasaportes lo maneja a través de la Orden de Malta, pero es la Orden de Malta la que la da. Tiene un sistema postal propio, ¿sí? Celebra tratados, constituye misiones diplomáticas en los estados. Colombia, con la Soberana Orden de Malta, tiene relaciones internacionales. Y aquí han hecho presencia. Aquí en Bucaramanga en alguna ocasión vimos una misión de la Soberana Orden de Malta, porque suelen vincularse a través de, digamos, obras o ayudas de carácter humanitario, ¿no? Funge en ocasiones como si fuese una especie de Cruz Roja cuando hay calamidades, cuando hay, digamos, desastres, cumple también el papel de fomentar programas de asistencia, programas de educación, en fin, tiene una actividad de ese orden, básicamente. Entonces, se asimila, no, tiene la connotación de sujeto atípico del derecho internacional. Doctor, una pregunta, Sí. disculpe. Esa Soberana Orden de Malta, ellos económicamente, ¿de qué se sostienen? Sabemos que el Estado Vaticano pues se sostiene de todos los dividendos y dineros que tiene, ¿sí? Sí. Es uno de los estados poderosos. El caso de la Soberana Orden de Malta, ¿de qué se sostienen ellos económicamente para ser Estado y para confirmarse como esa estructura? Sí, en primer lugar tiene un sinnúmero de propiedades. Es una entidad supremamente rica en términos económicos. Esto le permite tener esa actividad. En segundo lugar, el número de la población, hasta donde yo recuerdo hace un par de años, son aproximadamente 50.000 personas que le tributan a la Orden de Malta, ¿no? Y como si fuese un Estado propiamente dicho. Entendería que a partir de estos dos conceptos, de las rentas, de la renta, de las utilidades, de sus propiedades y de sus inversiones, porque es una entidad como la Iglesia que tiene sus propias fuentes de finanzas bancarias y tiene una actividad económica como si fuese una empresa, pues la Orden de Malta opera de la misma manera. Ya le he dicho que tiene sistema de correos propio, que expide pasaportes, pues todas esas, digamos, son fuentes de ingreso que le permiten
subsistir como un sujeto de derecho internacional. Yo presiento que este espacio está también llegando ya a su final. Si se me corta intempestivamente, pues ahí sí ya concluimos la jornada. Les anticipo disculpas por esta incomodidad en la clase de hoy. Pero si se corta, pues entendemos que la clase queda y no hemos terminado, pero desde ya les estoy diciendo que muchas gracias por su presencia y por su participación. Un tercer tipo de sujetos atípicos del derecho internacional son los denominados movimientos insurrectos. Los movimientos insurrectos. ¿Qué es un insurrecto? Aquel que se levanta en armas. O beligerantes. La beligerancia es un grado jurídico que se le da a cierto tipo de insurrectos. Ya vamos a hablar un segundo de la condición de beligerancia, ¿sí? Entonces, es una condición jurídica, una calificación jurídica para un tratamiento particular y especial que quien tiene la condición de beligerante adquiere a la luz de las normas del derecho internacional público. Distingamos en principio dos grandes tipos de movimientos insurrectos. Dos grandes tipos de movimientos insurrectos porque de acuerdo a cómo sea el tipo de movimiento se tiene un tratamiento, digamos, distinto. Cada tipo de movimiento tiene su régimen, digamos, propio. ¿Qué quiero expresar cuando digo que hay que distinguir dos tipos de movimientos insurrectos? En primer lugar, los movimientos insurrectos. Insurrecto es el que se levanta en armas. Se levanta el movimiento que se levanta en armas contra la autoridad constituida en su estado y por consiguiente es un conflicto interno. Es un conflicto interno que se circunscribe a un conflicto entre un sector insurrecto y la autoridad constituida en ese estado, ¿sí? El poder constituido en ese estado. El insurrecto generalmente procura pues, derrocar el gobierno para llegar al poder, pero en algunas oportunidades, que es el caso, por ejemplo, de las experiencias colombianas, lo que se pretende no solamente es derrocar el gobierno por parte de los movimientos insurrectos, sino cambiar el modelo constitucional, porque el insurrecto en tanto se levanta en armas, lo primero que afirma es el desconocimiento del modelo constitucional vigente. Por eso se insurrecciona, porque no acepta el modelo constitucional y decide ir contra ese modelo constitucional por vías de rompimiento, haciendo uso del poder de las armas. Por eso se enfrenta al Estado oficial por la vía militar, porque busca no solamente derrocar al gobierno, sino por supuesto cambiar el modelo constitucional. Por eso se denominan delitos políticos, en tanto tienen la connotación de transformar el régimen constitucional del Estado. Esa es una característica del insurrecto. Por eso los movimientos armados que no buscan transformar constitucionalmente al Estado, sino que por el contrario pretenden reafirmarlo por la vía de la fuerza para mantener privilegios, no tienen la connotación de movimientos políticos. No tienen la connotación de movimientos políticos porque la doctrina internacional en este punto específico ha dicho siempre que para que se tenga una connotación de esta orden, de este carácter, debe ser movimiento para pretender cambiar el modelo constitucional establecido en un Estado. Eso es lo que a veces, permítanme aquí un mini paréntesis, no entendemos en la sociedad colombiana la dimensión de los acuerdos de La Habana, y esto no lo digo pues para congraciarme con el presidente Santos, ¿no? Es que la bondad de los acuerdos de La Habana fue que fueron capaces, los unos y los otros, de romper el concepto de insurrección, y fuimos capaces de convencer a las FARC, y las FARC fue capaz de entender que tiene que someterse al reconocimiento de la Constitución. Es que lo grande de ese acuerdo de La Habana no es tanto el contenido de tantas hojas y de tantos artículos y de tantos tomos del acuerdo, sino el haber aceptado a las FARC el reconocimiento del ordenamiento constitucional después de haberlo combatido tantos años, al punto que hoy compiten políticamente en el marco y en el modelo de la Constitución que actualmente nos rige. Me está apremiando aquí la pantalla, me dice que ya no me queda sino un minuto de clase. Como no quiero dejar el tema en suspenso, dejo a título de introducción planteado el tema de los movimientos insurrectos que vale la pena repasarlo.